Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a resolver el examen final de la primera evaluación de Matemáticas 2 del año 2018-2019. El problema dice que tengo un alambre de metal de 70 metros de largo y lo divido en 3 partes, de manera que una de ellas tenga una longitud doble que la otra. Bien, aquí hemos puesto las dos partes, una y esta el doble de la primera, y esta, pues que no sé cuánto vale. Lo que sí sé es que en total son 70 metros. Luego, eso significa que x más 2x más y es igual a 70. Dicho de otra manera, 3x más y es 70 y sería 70 menos 3x. Esta sería la ligadura. Y dice ahora, al construir con cada parte un cuadrado, la suma de área de los 3 cuadrados es mínima. Recuerden que x, 2x e y son las longitudes de cada parte. Si yo con cada una voy a hacer un cuadrado, obviamente el cuadrado de la primera tendrá lado x partido por 4, porque un cuadrado tiene 4 lados. Si x es el perímetro, pues cada lado es x partido por 4. ¿De acuerdo? El área del cuadrado sería lado al cuadrado. En la segunda, cada lado es 2x partido por 4. Y en la tercera, pues cada lado pues sería y partido por 4, puesto que y es el perímetro, no como antes. Entonces sumo más lado al cuadrado en la segunda, más lado al cuadrado en la tercera. Sustituyendo la y por su valor en la ligadura, 70 menos 3x, tendríamos esto. Y esto me daría s de xy igual a x cuadrado partido por 16 más 4x cuadrado partido por 16, y ahora tengo que hacer este cuadrado. Sería 70 al cuadrado, 4900, y ahora sería menos doble del primero por el segundo, 2 por 70 y por 3x, que es menos 420x más 3x al cuadrado, que es 9x cuadrado, partido 16. Es una suma de fracciones del mismo denominador. Ahora es s de x solo. Se sumarían los numeradores, porque el denominador es el mismo. Ahora sumo las x al cuadrado, 1 más 4 más 9, sería 14x cuadrado, menos 420x, más 4900, partido por 16. Esta es mi función a optimizar, ¿vale? La función la puedo yo escribir como un 16avo. Recordad que como el denominador es un número, lo puedo sacar factor común por este polinomio, que es mucho más fácil derivar que derivar un cociente. Bien, pues derivo. La derivada del producto de un número por una función es el número por la derivada de la función, que sería 14 por 2x, 28x, menos 420. Ahora igualamos la primera derivada a 0, y me quedaría esto igual a 0. Obviamente, para que esto sea igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es esto, porque un 16avo no es 0. 28x menos 420 igual a 0, 28x igual a 420, x igual a 420 entre 28, que es 15. Este es el posible máximo o mínimo. Necesito un criterio. El más fácil para decidir si es máximo o mínimo es el criterio de la derivada segunda, porque un polinomio es muy fácil volverlo a derivar. Y la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Recordemos que la derivada primera es esto, no lo que igualado a 0. ¡Ojo! Es todo. Ahora no está igualada a 0. Luego es todo esto, con el 1/16avo. Luego la derivada segunda sería ese número por la derivada de lo de dentro, que es 28. Sería 28/16avo. Si yo sustituyo el 15, como es una función constante, me queda que es mayor que 0, y si es mayor que 0, tenemos un mínimo en x igual a 15 metros. Ya tengo lo que vale x, pero me piden las dimensiones, las 3 partes, la longitud de cada parte. La otra parte, la longitud era 2x, que es 2 por 15, que es 30 metros, y la última parte era y,
y me voy a la ligadura, que está aquí. Y era 70 menos 3x. 70 menos 3x, que sería 70 menos 3 por 15, que es 70 menos 45, que es 25, que sería la longitud del último trozo. El segundo problema del examen me da una parábola y una recta que pasa por dos puntos de dos abscisas de la parábola. Y me dice que haya razonadamente la ecuación de una recta S que sea tangente a esta parábola y paralela a g de x. Vamos a dibujar nuestra parábola y esta sería la recta que pasa por los puntos x igual a menos 1 y x igual a 2. Lo primero sería calcular la ecuación de la recta g de x que pasa por los puntos menos 1 y 2. El punto A, que es este, es menos 1, sería con la imagen de menos 1, que la sustituiría aquí. Es decir, el punto A sería menos 1 y 4 menos menos 1 al cuadrado, que es 3. Y el punto B, que es este, pasaría por la x2, f de 2. Y f de 2 sería, sustituir el 2 aquí, 4 menos 2 al cuadrado, que es 4. 4 menos 4 es 0. Luego ya tengo los dos puntos por los que pasa mi recta. La ecuación de una recta es y igual a mx más n. Yo voy a sustituir los valores de x y los valores de y, de las dos, y para calcular m y n. Entonces, en la primera tendríamos, para el punto A, tendríamos que quedaría que 3 es igual a m por menos 1 más n, y en la última tendríamos que el i, 0, sería igual a m por 2, es decir, 2m, más n. Tengo que resolver este sistema para hallar m y n. Si yo multiplico esta ecuación por 2, puedo resolver por reducción, sumando, me quedaría 6 igual, se me simplifican las m, a 3n. Luego n sería 6 entre 3, que es 2. Ya tengo lo que vale la ordenada en el origen de la recta. Y para hallar la pendiente, pues la puedo despejar de la primera ecuación, que era esta. 3 es igual a menos m más 2. Luego m sería igual, paso la m para este miembro y el 2 para este lado, sería 2 menos 3, que es menos 1. Luego la ecuación de la recta g de x es mx menos 1 por x más n, que es 2. Menos x más 2. Es la ecuación de la recta g de x. Sea S la recta pedida. Como la recta S es paralela a g de x, me lo dice aquí, tendrá la misma pendiente que g de x. Recuerden que la pendiente es lo que acompaña a la x, el coeficiente de la x, y valdrá menos 1. Sería... Bien, aquí hemos dibujado nuestra recta S y hemos puesto lo que pusimos antes, ¿no? La ecuación de g de x, y tengo dos datos, que es paralela a g de x, luego tendrá su misma pendiente, menos 1, y tengo otro segundo dato, y es que debe de ser tangente a la parábola f de x. Debe de ser... El segundo dato que me da el problema es que la recta S es tangente a la parábola f de x. ¿Dónde? No sé dónde. En un determinado punto de abscisa x. Pero si es tangente, la pendiente de la recta tangente, ¿quién es? La derivada, ¿verdad? Luego, la derivada de f' de x, la pendiente de la recta tangente, tiene que ser igual a la pendiente de la recta que me piden, a la pendiente de S, que por el apartado anterior sé que tiene que valer menos 1. Luego, si yo derivo f' de x, la derivada de 4 es 0, luego la derivada sería menos 2x. Para hallar las coordenadas del punto de tangencia, lo único que tengo que hacer es menos 2x igual a menos 1. Despejo x, que me saldría 1/2. Este es el punto de tangencia. Obviamente, ese punto que está aquí, esto, si os fijáis, es 1/2, tendrá un valor de y,
Y el valor de y, pues aproximadamente hay que sustituir aquí para hallarlo, ¿no? F de 1/2 sería 4 menos 1/2 al cuadrado, que sería 4 menos 1/4, que sería 16 menos 1 partido por 4, que es 15/4. Ya tengo el punto de tangencia, que es 1/2, 15/4. Pues bien, tenemos la pendiente de la recta pedida, que es -1, y tenemos un punto de la misma, que es el punto de tangencia. Luego puedo calcular la ecuación de la recta en forma punto pendiente, que sería esta. Y menos y sub 0 igual a pendiente por x menos x sub 0. Simplemente voy a sustituir y menos la coordenada y, que es 15/4, igual a la pendiente menos 1 por x menos 1/2. Y ahora simplemente lo que hago, y menos 15/4, voy a desarrollar el paréntesis, menos x más 1/2. Si paso el 15/4 al otro lado, pasa como más 15/4. Y esto sería menos x más, esto sería 4 entre 2 es 2, más 15. La ecuación sería menos x más 17/4. Esta es la ecuación de la recta C que me pide el problema. Bien, siguiente problema. Me dice, dada esta función, calcular justificadamente los valores de a y b para que la función sea derivable en el intervalo 1 partido por e4. Lo primero que hay que hacer para que una función sea derivable es que sea continua en ese intervalo. Para que sea continua debemos estudiar previamente su dominio, ya que en los puntos excluidos del dominio no existirá imagen y por lo tanto se incumplirá la segunda condición de continuidad. Vamos a estudiar el dominio de esta función. Esto, x más a, dominio de todo R, y el logaritmo neperiano, el dominio es de 0 abierto hasta infinito. Pero eso está dentro de aquí. Luego el dominio, en principio, de 1 partido por e a 2. De esta, pues es todo R, porque eso es un polinomio, ya que el logaritmo neperiano de 2 es un número. Luego sería de 2 a 4. Luego el dominio global es de 1 partido por e cerrado hasta 4 cerrado. No hay problema de dominio. Ahora bien, para que una función sea continua en un intervalo cerrado, debe de ser continua por la derecha en el primer límite, continua por la izquierda en el segundo límite y continua en el intervalo abierto. Para que una función sea continua en un punto, x igual a c, se debe de cumplir 3 condiciones. Cuidado que esto no es para que una función sea continua, es para que una función sea continua en un punto. Debe de existir el límite cuando x tiende a c de la función, no solo límite, hay que poner la función y eso implica que el límite por la izquierda del punto sea igual al límite por la derecha del punto. Debe de existir la imagen de la función y el límite debe de coincidir con la imagen de la función. Por lo tanto, yo tendré que estudiar la continuidad en los extremos, la continuidad lateral, la continuidad por la derecha en 1 partido por e, por la izquierda en x igual a 4 y la continuidad en x igual a 2. Bien, hacemos la continuidad por la derecha en x igual a 1 partido por e, y eso hay que hacer primero el límite cuando x tiende a 1 partido por e por la derecha, porque por la izquierda no existe, no hay función, me da, sustituyo por 1 partido por e, el logaritmo neperiano de 1 partido por e lo puedo poner como el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1, que es menos 1, menos por menos es más, me da 1 partido por e más a más 1. Hago la imagen, que me da lo mismo, por lo tanto el límite por la derecha me da lo mismo que la imagen, es continua por la derecha en x igual a 1 partido por e. Si hacemos la continuidad ahora por la izquierda en x igual a 4, por la izquierda, porque el límite por la derecha no existe, no hay función, el límite por la izquierda sustituyo la x por 4, me da b por 4, lo mismo 4b, más 1 menos logaritmo neperiano de 2, la imagen da lo mismo, luego el límite por la izquierda es igual a la imagen. Luego puedo decir que la función es continua por la izquierda en x igual a 4. Y ahora sencillamente tengo que hacer la continuidad en x igual a 2. Esto me darían los límites laterales, para que sean iguales, 2 más a
menos logaritmo neperiano de 2 igual a 2b más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Obviamente este logaritmo neperiano de 2 y este se pueden simplificar. Luego esto me quedaría a menos 2b igual a menos 2 más 1. A menos 2b igual a menos 1. Sería la ecuación para que existiera el límite. La segunda condición es que existe f de 2. F de 2, el igual está aquí, luego lo cojo aquí. Y f de 2 sería 2 más a menos logaritmo neperiano de 2. Y por último, que el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a f de 2. Obviamente se cumplirá si se cumple esta condición. Bien, ahora ya tengo lo que tiene que cumplirse para la continuidad, pero tengo que hacer la derivada. Para ello derivo. La derivada de f' de x será, la derivada de x es 1, la derivada de a es 0 porque es un número, y la derivada del logaritmo neperiano de x menos 1 partido por x. Si, y ahora quito los iguales, 1 partido por e menor que x menor que 2. Y ahora derivo esto, sería la derivada de bx es b, la derivada de 1 es 0, y la derivada de logaritmo neperiano de 2 es un número, no hay x, es 0. Si 2 menor que x menor que 4. Esa es la derivada. Y ahora vamos a estudiar la derivabilidad. En 1 partido por e y en 4 no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Porque no es continuo, es continuo lateral, pero continuo lateral no es continuo, es continuo lateral. Luego en 1 partido por e y en 4 no es derivable. ¿Por qué? Porque no es continuo. Veremos en 2. Para estudiar la derivabilidad en un punto, para que una función sea derivable, en este caso en x igual a 2, deben de cumplirse dos condiciones. Que sea continuo, y sabemos que lo es, aquí me dio continuo, y debe de existir la derivada en ese punto, es decir, la derivada por la izquierda del punto debe ser igual a la derivada por la derecha. Vamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 2. La derivada por la izquierda de 2 sería en esta función. Sustituyo la x por 2, me quedaría 1 menos 1 partido por 2, que es un medio. Y la derivada por la derecha de 2 sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues de esto, en este caso de b, que me daría b. Para que la función sea derivable, las derivadas deben de ser iguales, luego un medio igual a b. Ya tengo lo que vale b, un medio. Y ahora sustituyo aquí b por su valor, me quedaría a menos 1 igual a menos 1. A igual a 1 menos 1, la a tendría que valer 0 y la b tendría que valer un medio para que la función fuera derivable en el intervalo pedido. En el segundo apartado me dicen que para a igual a 0 y b igual a un medio, obtener razonadamente los extremos absolutos de la función en este intervalo. Yo lo que he hecho, lo primero es sustituir a por su valor, que es 0, y b por su valor, que es un medio. Y me da esta función. Pues vamos a ver cómo se obtienen los extremos absolutos. Recordemos que para obtener los extremos de una función en un intervalo hay que derivar la función. La derivada de esto sería la derivada de x es 1, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Quito los iguales, si 1 partido por e menor que x menor que 2, y aquí un medio de x, la derivada es un medio, la derivada de 1 es 0, y la derivada del logaritmo neperiano de 2, que no hay x, que es un número, también es 0. Si 2 menor que x menor que 4. Y ahora igualaba la derivada a 0, como siempre. Como hay dos derivadas, pues las igualo las dos. Esto lo igualo a 0 y esto lo igualo a 0. 1 igual a 1 partido por x. Luego x por 1 es x igual a 1. Y ahora me fijaba si este valor estaba dentro de este intervalo. 1 partido por e es 2,71, casi un tercio más o menos, de un tercio a 2. ¿Está el 1 entre un tercio y 2? Sí, pues ese valor hay que escogerlo. Y esto, pues un medio no puede ser 0, no tiene solución. ¿Qué hacía ahora? Pues hacía un cuadro donde ponía las dos derivadas, esta, que está definida desde 1 partido por e
hasta 2, y a partir de 2 hasta 4 no está, lo tachaba, y ahora el 1/2 que está definido de 2 a 4. Luego en el intervalo de 1 partido por e a 2 no está. Y ahora en el primer intervalo tenía que incluir este punto, acuérdense. Lo pongo aquí. Y sustituyo un valor entre 1 partido por e y 1. Por ejemplo, 0,5. 1 menos 1 partido por 0,5 sería 1 menos 2, que es negativo. Un valor ahora entre 1 y 2, por ejemplo el 1,5. 1 menos 1 partido por 1,5, esto es ahora positivo. Y el 1/2 pues siempre es positivo, eso está claro. Luego, yo ahora puedo calcular el signo de la derivada, que sería negativo, positivo y positivo. Y esto se va a traducir, recuerden, en la monotonía de f de x. Si la derivada es negativa, la función decrece, y si es positiva, crece. Aquí tendría normalmente un mínimo. Veremos si absoluto o no. Por lo menos relativo. Pero recordad que además los máximos y los mínimos pueden estar en los extremos. Luego yo tengo que hallar las imágenes de los extremos, de 1 partido por e, de 1, que ahí puede ser un mínimo, y de 4. El que tenga menor imagen será el mínimo absoluto. El que tenga mayor imagen será el máximo absoluto. Sustituyo en la función original, en esta. 1 partido por e está incluido aquí. Pues sería 1 partido por e menos logaritmo neperiano de 1 partido por e. Esto sería 1 partido por e menos el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1. 1 partido por e, el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1 es menos 1, que con un menos delante más 1. Aproximadamente 1,37. F de 1. El 1 también está aquí. Luego sería 1 menos el logaritmo neperiano de 1, que vale 0. Me da 1. Y f de 4. Ahora el 4 está aquí. 1/2 por 4 más 1 menos el logaritmo neperiano de 2. 4 partido por 2 es 2, más 1 menos el logaritmo neperiano de 2. 3 menos el logaritmo neperiano de 2, que aproximadamente es 2,31. ¿Quién es el máximo? El mayor valor. Tenemos un máximo absoluto en 4, 3 menos logaritmo neperiano de 2. Y el mínimo absoluto lo tenemos aquí, que es el menor valor. Es decir, en 1, 1. Bien, me pide resolver ahora esta integral, que es una integral típica por cambio de variable. Una raíz, pues lo de dentro de la raíz igual a t elevado al índice de la raíz, que es t. 2x menos 3 igual a t al cubo. Puedo despejar x porque lo tengo que sustituir aquí. Sería el menos 3 pasa como más 3 y el 2 dividiendo. Y ahora voy a hallar diferencial de x, como derivando, o mejor dicho, diferenciando ambos lados. La derivada de esto es 2 por diferencial de x y la derivada de esto es 3t cuadrado por diferencial de t. Si yo despejo diferencial de x, que es lo que hay aquí porque el 2 no está, el 2 pasa dividiendo. Bien, y ahora vamos a sustituir cada cosa por su valor. Es decir, voy a sustituir la x por esto. 2x menos 3 lo voy a sustituir por t al cubo. Y diferencial de x lo voy a sustituir por esto. Y me queda eso, ¿vale? Fíjense que esto era lo que era x. Esto era t al cubo. Y diferencial de x era esto. La raíz cúbica de t al cubo es t. Este 3 lo puedo sacar fuera y 2 por 2 es 4, lo saco fuera, 3 cuartos. Me quedaría t al cubo por t cuadrado, que es t a la sexta. T a la sexta por 3
t cuadrado por t que esté al cubo. Y esa es la raíz la integral que tengo que solucionar, que es una integral polinómica. Luego esto sería 3/4 por t a la 7 partido por 7, sumo 1 y divido por ese número, más 3 por 3, 9/4, de t a la 3 más 1, t a la cuarto partido por 4, más c. Y ahora lo único que hay que deshacer es el cambio. Yo tengo que ver quién es t, y t lo saco de aquí, lo despejo de aquí. T sería la raíz cúbica de 2x menos 3, ¿verdad? Despejando de aquí. Y eso es lo que sustituyo. 7 por 4 es 28, luego me quedaría 3 28avos de esta raíz, más 9 16avos de esta raíz, más t. La otra integral, perdón, es una integral típica por partes, porque al ser el producto de una función polinómica x por una función trigonométrica, coseno de 2x, se resuelve por la integración por partes. Recuerden que la fórmula de la integración por partes era un día B, un viajero, menos vestido de uniforme. Y que había que seguir el acróstico Alpes a la designación de U. Es decir, si hay arcos, el arco, si hay logaritmos, el logaritmo, y si hay polinomios, el polinomio. Aquí hay polinomio, luego el polinomio va a ser U. X es U. Y diferencial de U, si esto es U, pues todo el resto tiene que ser diferencial de V. Y ahora hay que hallar diferencial de U, diferenciando, y V, que lo hallaré integrando. Diferencial de U es igual a diferencial de X, y V es la integral de esto. Pero esta integral, la integral de un coseno es el seno, pero hay un argumento, cuidado con eso. Si no, la integral está mal. Tiene que estar al lado la derivada del argumento, que es 2, si no, no es el seno de 2x. Luego multiplico y divido por 2, un medio del seno de 2x. Y ahora aplico la fórmula de la integral por partes. U por V menos la integral de V por diferencial de U. Así. Y ahora tengo que hacer esta integral. El 2 lo puedo sacar fuera como un medio, pero necesito nuevamente la derivada del 2x, que es 2. Luego multiplico y divido por 2 nuevamente. Cuidado con esto. Y la integral del menos seno es el coseno. Y esto daría pues x partido seno de 2x partido por 2, y aquí sería un cuarto del coseno de 2x más c. El último problema. Me decía, dada esta función, se pide obtener sus asíntotas. Es una función exponencial de dominio R, y las funciones exponenciales no tienen asíntotas verticales, su dominio es R, pero sí que tienen asíntotas horizontales. Y cuidado con esto, las asíntotas horizontales hay que hacerlas para x tendiendo a menos infinito y para x tendiendo a más infinito. Para los dos, que son distintos. Límite cuando x tiende a menos infinito. Y ahora cuidado, esto es un polinomio. Para hallar el límite cuando x tiende a infinito de un polinomio, no se sustituye el infinito en todas las x, sino solo en la x de mayor grado, acuérdense. Luego sería e elevado a menos infinito al cuadrado, que es infinito. Y esto es lo mismo que 1 partido e elevado a infinito, 1 partido por infinito, que es 0. Y no es asíntota horizontal igual a 0. La ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 0. Es una asíntota horizontal hacia la izquierda. Y no se puede emplear la regla del L'Hopital porque no hay una indeterminación. Vamos a hablar ahora del límite cuando x tiende a más infinito. Nuevamente me encuentro el límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio. Se sustituye solo en la x de mayor grado. Solo en la x de mayor grado. E elevado a menos infinito, que es lo mismo que 1 partido e elevado a infinito, que es lo mismo que 1 partido por infinito, que es 0. Me vuelve a dar y igual a 0, pero ahora para la derecha. Luego tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual a 0 completa. Asíntotas oblicuas no hay porque hay horizontales, y para la monotonía derivo. La derivada de una función exponencial es la misma función por la derivada del exponente, menos 2x más 2. Si yo igualo a 0
La derivada sería igualar a 0 esto. Recuerden que una exponencial siempre es positiva, nunca vale 0. Luego, para que eso sea igual a 0, lo que tendrá que ser 0 es esto. Y x me daría 2 partido por 2, que es 1. Ese es el posible máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Si yo hallo un criterio, por ejemplo el criterio primero, tengo este factor y este factor. Y se iguala a 0 en el 1. Esto siempre es positivo y este antes del 1, por ejemplo en el 0, me daría positivo y después del 1, por ejemplo el 2, menos 2 por 2 es menos 4, más 2 es menos 2. Luego el signo de la derivada sería positivo y ahora negativo. Luego la monotonía de la función original crece y decrece. Luego, obviamente, si crece y decrece y el dominio es todo R, aquí hay un máximo que está en 1 y para hallar la otra coordenada del máximo sustituyo en la función original. Luego tendremos un máximo en 1e. Y ahora vamos a hacer la función, a dibujarla. Siempre es positiva. Tenemos aquí la asíntota horizontal en i igual a 0 y el máximo en 1, 1 partido por e. Obviamente la función está por encima del eje. Esta sería la representación gráfica de la función. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.